Draco Dormiens non quam titilandus, magos y brujas. Soy Kai47 y en este vídeo voy a contaros la historia de Hagrid, el semigigante amigo de Harry Potter. Rubeus Hagrid fue un mago de Gran Bretaña que nació entre septiembre de 1928 y agosto de 1929, fruto de la unión entre un padre humano y una madre giganta llamada Fridwulfa. Ya de adulto, a ella Hagrid casi no la recordaría, porque como los gigantes eran muy salvajes, ella no tenía ningún instinto maternal y le abandonó cuando tenía 3 años, lo que hizo que a su padre le partiera el corazón. En comparación con Hagrid, su padre era muy pequeño. Con 6 años, ella podía levantarlo y ponerlo encima del aparador si se enfadaba. Cuando Hagrid tenía 11 años ya medía 2,5 metros, tenía el rostro lampiño, joven, redondo y suave. Su padre fue quien le crió y se sintió muy satisfecho de que entrara en Hogwarts, pero desgraciadamente murió cuando Hagrid cursaba segundo. A partir de entonces, Hagrid tuvo que apañárselas por sí mismo, aunque Dumbledore siempre le ayudó, fue muy bueno con él y el único que le defendió después de que faltara su padre. Pues en su tercer curso en Hogwarts, Hagrid empezó a cuidar a Aragog, una acromántula de una tierra lejana que un viajero le había regalado cuando todavía estaba en el huevo. Hagrid le escondió en un armario del castillo y le alimentó con sobras de la mesa, porque sentía debilidad por las criaturas monstruosas. Pero Tom Riddle, un alumno 2 años mayor que él, lo descubrió y le acusó de haber asesinado a una alumna que murió con la obertura de la Cámara de los Secretos. Hagrid defendió que Aragog no podía haber matado a nadie, pero era la palabra de Tom Riddle, un chico pobre pero muy inteligente, sin padres pero muy valeroso, prefecto del colegio y estudiante modelo, contra la suya, que tenía problemas cada 2x3, le encantaban los monstruos y se escapaba para ir al bosque prohibido, de forma que el director, Armando Dippet, creyó a Riddle antes que a Hagrid. De esta forma, Hagrid fue acusado de haber abierto la Cámara de los Secretos y haber causado la muerte de una alumna. Fue expulsado de Hogwarts, su varita fue quebrada como castigo y habría ido directo a Azkaban de no ser porque el profesor de transformaciones, Albus Dumbledore, creyó en su inocencia y convenció a Dippet para que le retuviera y le enseñara el oficio de guarda. Todo aquel asunto se mantuvo en el más absoluto secreto, así que la gente pensó que el que había abierto la Cámara de los Secretos se pudrió en Azkaban, pero gracias a Dumbledore, con 13 años Hagrid aprendió el oficio de guardabosques de parte de Oak, que era el guarda de aquel momento, y cuando Oak se retiró, Hagrid se convirtió en el guardián de las llaves y terrenos de Hogwarts. Tuvo suerte de que en 1945, después de vencer a Gellert Grindelwald, Dumbledore consiguió la varita de Sauco, con la que pudo reparar la varita de Hagrid, que él ocultó en el interior de un paraguas rosa que de entonces en adelante llevó siempre consigo. Se trataba de una varita de roble de 40,5 centímetros, flexible. Hagrid creció para convertirse en un adulto 2 veces más alto que un hombre normal y al menos 5 veces más ancho. Era desaliñado, tenía el cabello negro, largo y revuelto, una barba que le cubría casi toda la cara, los ojos de color negro azabache, unas manos del tamaño de tapas del cubo de la basura, pies como crías de delfín y brazos enormes y musculosos. Siempre vestía con botas de cuero y un abrigo de piel de topo, negro y grande, que parecía hecho de bolsillos, con contenidos de todo tipo, manojos de llaves, proyectiles de metal, bombones de menta, saquitos de té y galletas de perro. Tenía un imponente perro negro cazador de jabalíes llamado Fang, que sin embargo era igual que él, mucho menos feroz de lo que aparentaba. Ambos vivían en una pequeña casa de madera en el borde del bosque prohibido, a 5 minutos del castillo de Hogwarts, y contaba con una sola estancia. Del techo colgaban jamones y faisanes, una cazuela de cobre hervía en el fuego, y en un rincón había una cama enorme con una manta hecha de remiendos. Al lado de la puerta delantera había una ballesta y un par de botas de goma. A partir de entonces, y en especial desde que Dumbledore obtuvo el cargo de director, Hagrid se encargó de hacer cualquier asunto que él le pidiera, aunque seguía teniendo predilección por las criaturas monstruosas, algunas de las cuales podían encontrarse en el bosque prohibido. Allí es donde Hagrid llevó a Aragog después de su expulsión, le encontró una esposa con quien tener crías y Hagrid les visitaba de vez en cuando. También se encargó de cuidar a los Thestrals, consiguiendo tener la única manada domesticada de toda Gran Bretaña, aunque en realidad su mayor deseo era tener un dragón, pero como su cría era ilegal, tuvo que contentarse con los Thestrals. En Hogwarts, Hagrid tenía varias tareas que se repetían cada año. Cada 1 de septiembre se encargaba de conducir a los de primer curso atravesando el lago. En noviembre se encargaba de descongelar las escobas en el campo de Quidditch. En diciembre cuidaba a las lechuzas para que se recuperaran de las travesías en el cielo tormentoso. Y todas las navidades llevaba 12 grandes abetos al gran comedor.
Comía siempre en la mesa de los profesores, aunque tenía un pequeño problema con el alcohol y a veces se emborrachaba. También solía ir al caldero chorreante, a Cabeza de Puerco y a las Tres Escobas, donde bebía y charlaba con los demás. Aún así, lo más destacable de él es que era muy sensible y muy descuidado. Tenía un gran corazón, echaba a llorar por cualquier cosa y siempre hablaba más de la cuenta. Tampoco era nada violento, pero cuando alguien le cabreaba, despertaba en él una furia con la que podía destrozar a cualquiera. En 1970, cuando Hagrid tenía 41 años, dio comienzo la Primera Guerra Mágica, en la que Hagrid formó parte de la Orden del Fénix dirigida por Dumbledore. No tenemos constancia de ninguna misión que hiciera durante los 11 años que duró la guerra, salvo al final, en Halloween de 1981, cuando Voldemort desapareció en casa de los Potter y Dumbledore le encargó ir a Godric's Hollow, recoger al pequeño Harry y llevarlo a Private Drive. Hagrid así lo hizo, sacó a Harry de la casa en ruinas, Sirius Black apareció en su moto voladora y le pidió que le diera al bebé porque él era su padrino, pero Hagrid se negó, Sirius le dejó su moto, Hagrid tapó a Harry con mantas y lo llevó volando hasta Private Drive, donde se despidió del niño con un beso antes de que Dumbledore lo dejara en casa de sus tíos. 10 años después, cuando contaba con 62 años, Hagrid visitó a Harry para su 11º cumpleaños, le contó que era un mago y que tenía una plaza para estudiar en el colegio Hogwarts, le dio una tarta, la llevó al callejón Diagon, le ayudó con las compras y le regaló a Hedwig. Ya en Hogwarts, la misma primera semana de colegio le invitó a su casa a tomar el té, lo que de entonces en adelante se convirtió en una costumbre tanto para Harry como para sus dos amigos, Ron y Hermione, donde Hagrid hablaba con ellos de cualquier cosa y les invitaba a pastelitos que preparaba él mismo y que estaban duros como piedras. Iba siempre a ver los partidos de Quidditch de Harry y siempre le regalaba algo tanto para Navidad como para su cumpleaños, lo que en general hace de Hagrid un empleado bastante favoritista, porque ningún otro alumno mimó tanto como mimó a Harry Potter, si bien se podría entender porque Harry era huérfano y Hagrid se convirtió en una especie de padre para él. Durante el primer curso de Harry, Hagrid destacó por su incompetencia cuando, a cambio de un huevo de dragón, le contó a Quirrell cómo dominar a Fluffy, el perro de 3 cabezas que había colocado para vigilar la piedra filosofal. Además, Hagrid decidió criar al dragón aunque fuera ilegal, sin darse cuenta de lo peligrosa que era la bestia, de que podía incendiar su casa de madera o que pronto sería demasiado grande para caber en ella, hasta que al final aceptó la oferta de llevarlo con Charlie Weasley a Rumanía. A su vez, aquello puso en un aprieto a Harry y Hermione, que fueron castigados por ir por los pasillos de noche cuando se deshacían del dragón. Por fortuna, al final Harry consiguió salvar la piedra filosofal y Hagrid envió lechuzas a todos los compañeros de colegio de James y Lily Potter para pedirles fotos, preparando así un álbum que les regaló a Harry a final de curso. Durante el curso siguiente volvió a abrirse la Cámara de los Secretos a causa del diario de Tom Riddle, lo que hizo que, después de varios ataques, el ministro Fudge se viera obligado a arrestar a Hagrid y llevarle a Azkaban, dado que se suponía que había sido el culpable cuando la cámara se había abierto 50 años atrás. Hagrid no pudo hacer nada para evitarlo, aunque antes de irse les dijo a Harry y a Ron que fueron a ver a Aragog en el bosque, lo que de nuevo puso en peligro la vida de ambos niños, que pudieron salvarse solo de milagro. Su breve periodo en Azkaban fue la peor experiencia en la vida de Hagrid, porque debido a la presencia de los dementores no paró de recordar cosas horribles, como el día que le echaron de Hogwarts o el día que murió su padre. Pensó que iba a volverse loco y perdió el deseo de seguir viviendo. Por fortuna, Harry y Ron consiguieron encontrar la Cámara de los Secretos, Harry mató al basilisco y destruyó el diario, con lo que el nombre de Hagrid fue limpiado y él fue soltado de inmediato. Sintiéndose como si volviera a nacer, volvió a ver la belleza en el mundo y su alegría acabó de rematarse cuando el profesor Kettleburn, que enseñaba cuidado de criaturas mágicas, se jubiló y Dumbledore le pidió a Hagrid que ocupara su puesto. Aquello era lo que Hagrid siempre había querido, así que de entonces en adelante se convirtió en profesor de esa asignatura, que era una optativa que los alumnos podían estudiar a partir de tercero. Desgraciadamente, en su primera clase, impartida el 2 de septiembre de 1993, uno de sus alumnos fue herido por un hipogrifo llamado Buckbeak. Hagrid no perdió el empleo, pero Buckbeak fue juzgado. Hagrid perdió el caso, recurrió y perdió también la apelación, así que Buckbeak fue sentenciado a muerte. Walden Magnair, un antiguo mortífago que ahora trabajaba en el ministerio, se moría de ganas de ejecutarle, pero Harry y Hermione, gracias al giratiempo, consiguieron salvarle, lo que llenó a Hagrid de felicidad. Durante el siguiente curso, Hagrid conoció a Madame Maxime, la directora de Bugs Batons, a quien Hagrid se intentó ligar cometiendo imprudencias tales como mostrándole que la primera prueba sería sobre dragones, y luego fue con ella al baile de Navidad, donde cometió otro error cuando le contó en intimidad que ella era la primera semigigante que él conocía.
Máxime se tomó aquello como un insulto y dejó de hablarle, pero además Rita Skeeter oyó la declaración y publicó en el periódico que Hagrid era un semigigante y que maltrataba a sus alumnos. Hagrid se sintió fatal y ofreció su dimisión. Dumbledore la rechazó. Con su ayuda y la de Harry, Ron y Hermione, se recompuso, aprendió a no hacer caso a los insultos y fue lo bastante fuerte como para rechazar a Máxime cuando intentó sonsacarle algo sobre la tercera prueba. Él y Máxime acabaron haciendo las paces, porque Dumbledore los envió a ambos durante el verano a buscar a los gigantes por Europa. Tardaron un mes en llegar, pero el líder de los gigantes fue asesinado después de que hubieran iniciado los tratos con él, y dos mortífagos, uno de los cuales era McNair, el que quería ejecutar a Buckbeak, consiguieron seducir al nuevo líder, lo que obligó a Hagrid y a Máxime a regresar con las manos vacías. En el proceso, Hagrid descubrió que su madre había muerto hacía mucho, pero que había tenido a otro hijo, un gigante llamado Graup, al que se llevó consigo a Gran Bretaña, lo que retrasó su viaje de regreso, impidiéndole volver a Hogwarts hasta el mes de noviembre. Hagrid escondió a Graup en el bosque prohibido y le visitó a menudo, aunque Graup le pegaba siempre, dejándole la cara llena de sangre y moratones. Por si esto no fuera bastante, nada más retornar, Umbridge le puso en periodo de prueba, tratándole como si fuera un troll sin cerebro, quedándose presente en todas las clases, lo que le puso muy nervioso y le hacía ejercer todavía peor como profesor. Sabiendo que no tardaría en expulsarle, Hagrid les contó a Harry y a Hermione lo de Graup para que pudieran hacerle compañía cuando él no estuviera, y al final el despido tuvo lugar el penúltimo día de los exámenes, momento en que Umbridge fue a buscar a Hagrid con 5 magos del ministerio a su cabaña, pero él se puso como loco, dejó inconscientes a 4 de los magos y huyó corriendo cargando con Fang. Fue perseguido por los aurores, pero no le atraparon. Él se escondió en una cueva en las montañas hasta que Dumbledore retornó a Hogwarts, momento en el que Hagrid pudo volver. A partir de entonces, Graup pasó a vivir en aquella cueva, donde fue mucho más feliz, dejó de tratar a su hermano con violencia y Hagrid empezó a enseñarle a hablar. Muerto Sirius, el hipogrifo Buckbeak volvió a vivir con Hagrid, y en abril de 1997 Aragog falleció, con lo que Hagrid celebró un pequeño funeral al que asistieron Harry y Slughorn, aprovechando Harry la ocasión para sonsacarle a Slughorn el recuerdo de los Horrocruxes de Lord Voldemort. En junio, Dumbledore fue asesinado. Hagrid trató de detener a los mortífagos, pero no lo consiguió y su casa fue incendiada. No cesó de llorar, pero aún así se llevó el cuerpo del director y cuando se plantearon cerrar el colegio, dijo que de todos modos él se quedaría allí porque ese era su hogar, donde vivía desde que tenía 13 años. Se reencontró con Madame Máxime en el funeral de Dumbledore y Hagrid fue quien se encargó de llevar su cuerpo hasta la mesa que habían preparado para él, sin dejar de llorar. Aquel verano se encargó de escoltar a Harry desde Private Drive hasta la casa de los padres de Tonks con la vieja motocicleta de Sirius, y aunque fueron atacados, ambos sobrevivieron. El ministerio cayó e impuso a Snape como director de Hogwarts, donde Hagrid continuó viviendo, hasta que durante el curso intentó hacer una fiesta en honor a Harry, fue perseguido por los mortífagos y se vio obligado a huir. Se refugió con Fang en la cueva donde vivía Graup, donde permaneció hasta mayo de 1998, momento en el que Lord Voldemort habló con voz amplificada antes de atacar el colegio, lo que le hizo entender a Hagrid que habría un asedio. Entonces, los tres fueron al castillo, pero durante la batalla, los descendientes de Aragog sepultaron a Hagrid y lo llevaron con los mortífagos, donde fue retenido y presenció el momento en que Lord Voldemort quiso matar a Harry Potter. Creyéndole muerto, Hagrid fue obligado a llevarle a Hogwarts, incentivando por el camino a los centauros para que tomaran cartas en el asunto. Pero Harry no había muerto, los centauros le escucharon. Graup se puso a luchar contra los dos gigantes enemigos con la ayuda de Buckbeak y los Thestrals, y el propio Hagrid se unió al combate en el gran comedor, donde se encargó de arrojar de una punta a otra de la estancia a su enemigo Walden McNair, que se estrelló contra la pared de piedra y cayó inconsciente al suelo. Con la caída de Voldemort y el fin de la Segunda Guerra Mágica, Hagrid permaneció como profesor y guardabosques de Hogwarts, incluso 19 años después, cuando, a la edad de 88 años, invitó a Albus Potter, el hijo de Harry, a tomar el té en su primera semana de colegio. Con esto termina mi vídeo sobre el semigigante Rubius Hagrid, uno de los personajes más bondadosos de toda la saga de Harry Potter. Espero que este vídeo os haya ayudado, dale like si os ha gustado y nos vemos en el siguiente. Un saludo a todos, amigos.